Hola y bienvenidos al podcast Cómo Llegué Aquí. Cómo Llegué Aquí es un espacio libre para motivar e inspirar a cumplir tus sueños, por más locos que parezcan. Yo soy Stephanie y seré que los acompañe por este camino, donde escucharemos experiencias, tropiezos y victorias de personas que se atrevieron a ser valientes. En este episodio tenemos como invitado a Luis Flores Alvarenga, que es productor audiovisual desde hace 15 años. Bienvenido, Luis, y gracias por estar en este podcast. Hola, ¿cómo estás, Caro? Y muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por aceptarla y empezar a contar pues toda esta historia que me pareció súper interesante desde que miré tu sitio web y yo decía, hey, esta historia tiene potencial, especialmente para inspirar a esa parte de audiovisual, ¿no? Y quiero empezar definiendo qué es un productor, porque creo que no todos tenemos muy claro qué es productor y cuál es la diferencia de un director, por ejemplo. Buenísima pregunta, Caro, porque generalmente la gente nos confunde entre el director y el productor. Y digámoslo así, el productor es la persona que se encarga de la administración de una producción, se encarga de contratos, de la parte legal, se encarga de presupuestos, de contrataciones del crew, saber con quién vas a trabajar, con quién no, obviamente manejar los presupuestos de todos los departamentos y llevar un control de logística y distribución. Prácticamente trabajas con todos los equipos y el director es la persona que maneja toda la parte artística, ¿verdad? Es el que pide, por ejemplo, cuánta gente de casting necesita, qué tipo de personas son las que necesita, locaciones, etcétera, etcétera. Y es la persona creativa, digamos. El productor es más como la parte administrativa. Ah, ok. Esa es muy buena aclaración porque yo también pensaba que hacía dirección. En algunos casos son muy pocos, pero, por ejemplo, Steven Spielberg es productor y es director de sus propias películas. Entonces, hay en esa rama, digamos, podés ser tu propio productor y director al mismo tiempo, pero obviamente tenés que cumplir las dos funciones, ¿me entendés? Eso sí hay en la mayoría de producciones nacionales se trabaja independientemente. El productor hace una chamba y el director otra, ¿verdad? Porque obviamente nosotros manejamos crew mucho más pequeños, digamos así. Pero, por ejemplo, en la industria del cine hay muchos directores que son sus propios productores y administran su dinero y son súper buenos productores en realidad. Sí, pero me imagino que también ha de ser como más cansado porque estás como cumpliendo dos roles. Y creo que también la parte de productor, organizar y todo pues administrar la película ha de ser cansado. Fíjate que cuando son esos casos, generalmente se trabaja mucho en la preproducción. Por ejemplo, digamos que este personaje en la preproducción es productor y director al mismo tiempo porque sabe qué es lo que quiere. También tenés asistentes de producción, tenés un equipo atrás que te cubre. Por ejemplo, en mi caso, generalmente piensan de que yo hago todo mi trabajo y generalmente yo tengo, dependiendo de los proyectos, tengo varios asistentes y personas que trabajan atrás mío. Y obviamente ellos son como tu apoyo, ¿me entendés? Y ya saben Claro. cómo trabajas, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente vos distribuís bien para que todo trabaje como un relojito. Ah, ok. Bueno, creo que ahí entramos como muy fuerte a la materia, pero sí me gustaba, bueno, sí me gustó como definirlo desde ya porque me parece importante, especialmente por cómo vamos a desarrollar tu historia ahorita. Me gustaría que me empezaras a contar ya, entrando como a la materia del podcast, un poco de los inicios de tu historia. Me comentabas que no directamente estabas en producción, sino que
pues estudiaste algo distinto y durante los años, pues te fuiste dando cuenta de que te gustaban otras cosas. Mira, en realidad yo te podría decir, por ejemplo, el podcast, escuché la introducción y decías de lo de los sueños y Sí. cómo se lograba. Mira, en parte yo he cumplido bastantes sueños que he tenido en la cabeza, pero como inconscientemente, ¿me entendés? No, no muy como consciente que esto es lo que voy a luchar. Te voy a explicar por qué. Por ejemplo, yo Ujú. estudié en Costa Rica en la universidad y yo iba a ser ingeniero civil. Y justamente el día que yo me fui a matricular, encontré la información de una carrera que se llama diseño publicitario. En aquel tiempo me pareció súper interesante cuando leí la información y me matriculé. Cuando llamé a casa, me dijeron, cuando llamé aquí a Honduras, me dijeron, ¿ya te matriculaste? Sí, ya me matriculé. ¿Y qué clase vas a tener? Pues publicidad uno, mercadeo uno, dibujo técnico y no sé qué. Y me dicen, pero eso no son carreras de ingeniería, me dice mi papá. Y entonces le dije, no, es que me cambié, ahora voy a ser diseñador publicitario. Entonces, pues me matriculé, siempre me ha gustado el dibujo, lo hago muy poco en realidad ahora, pero siempre me ha gustado. Entonces dije yo, pues entremos a ver cómo es este mundo y me comenzó a gustar mucho todo el rollo de la publicidad, la producción de fotografía, que las producciones de video, de los anuncios, la creación de guiones, ¿cómo se llama? De ahí estudios de mercado, teorías del color, etcétera, etcétera. Entonces me pareció muy interesante, como es una carrera social, eh, me gustó conocer a la gente, conocer cómo son sus comportamientos, saber qué le gusta, qué no le gusta, etcétera, etcétera. Entonces cada vez me fui como enamorando poco a poco de la carrera que inconscientemente quería, digamos, estudiar, pero no sabía que eso era lo que quería estudiar. Eh, y me gradué y me vine, me regresé para Honduras. Cuando regresé a Honduras fue muy difícil encontrar trabajo Ujú. porque cuando miraba mi currículum generalmente decían, mira, nosotros necesitamos un diseñador gráfico, no un diseñador publicitario. Además aquí no conocían la carrera cuando yo vine. Entonces Ah, me decían que obviamente estaba como, que no era eh, eso lo que andaban buscando, porque básicamente es claro, lo mismo, pero ellos no lo miraban así. claro, no lo miraban así, entonces decían como que estaba muy capacitado para lo que iba a desempeñar. Bueno, así fui a muchas agencias de publicidad, me dijeron que no. Ujú. Y de repente un canal de televisión ocupaba un diseñador gráfico y dije yo, bueno, si aquí el rollo es iniciar como diseñador gráfico y desde abajo, pues démosle. Y inicié Ujú. como diseñador gráfico en Canal 30. Eh, Ahí inicié como mis primeros pasos en el trabajo, en mi rubro, digamos así, Ujú. eh, cuando obviamente no estaba feliz con mi salario. eh, una Era tu anécdota primer bien, salario, vos. pero fíjate que, bueno, en aquellos tiempos el salario, me pagaban el salario mínimo, y Ajá. en aquellos tiempos el salario mínimo eran como 3,000 y algo. Ok. Entonces, cuando recibí mi primer cheque, eh, me pegó me pegó muy duro porque yo decía, ¿cómo es posible que me fui a estudiar a otro lado, a otro país? Ujú. Claro. ¿Cómo se llama? Estudiar, desvelarme, crear proyectos, graduarme lo más rápido posible para venir al país y ganar esto. Era como ilógico. Entonces, fíjate que ese cheque me ayudó
a proponerme de que iba a ser la última vez que iba a recibir un cheque así. Eh, Wow. Después, Ujú. mi jefe, que era el director de imagen de Canal 30, lo despiden y comenzaron a buscar al director de imagen. Ujú. Entonces dije yo, aquí está la oportunidad. Aquí está Pucha. la oportunidad. Y entonces la oficina de mi jefa era un piso abajo, y te bajo a la oficina de ella, toco la puerta y me dice, pase Luis, que no sé qué, que necesita, que no sé cuál. Te le digo, ustedes van a buscar un director de imagen. Me dice, sí, ¿conoce a alguien? No, le digo, pero le tengo una solución. Yo me puedo quedar con el puesto, le digo yo, y, Ajá. ¿cómo se llama? Si en 3 meses no lo desempeño bien, usted me despide. O Uy. renuncio, mejor, o renuncio mejor, para que no me paguen mis derechos. ¿Le parece el trato? Va, me parece. Busquemos un diseñador para que le ayude. Entonces hicimos el intercambio de puestos. Yo me quedé como director de imagen de todo el canal y ahí comencé a producir, pero comencé a producir publicidad internamente. Comencé a producir comerciales, comencé a producir productos publicitarios que le ofrecíamos a las agencias para las marcas. Ujú. Y obviamente como miraban un poco el rollo creativo, que estábamos haciendo cosas diferentes, etcétera, etcétera, mi jefa a los años, como al año más o menos, me propone de que deberíamos de hacer un programa juvenil los fines de semana. Y justo ahí inicia mi carrera como productor. Porque yo le dije, me parece súper buena la idea, y comenzamos con un programa que se llamaba Zoom. Era un Mm. programa que hablaba solo 100% del talento nacional. Teatro, pintura, música, danza, etcétera, etcétera. Y los conocíamos primero como personas. O sea, es muy parecido a lo que estás haciendo ahorita, digamos, Ujú. conocer a los artistas, cómo les ha costado, etcétera, etcétera. Entonces así comenzó el programa, y hice exactamente lo mismo. Llegué a la puerta y le digo, Lick, tíreme ese, yo lo quiero producir. Y así me metí. pero, pero es como te digo, o sea, al final y al cabo no es algo como que desde niño yo dije quiero Soñar. ser productor y Ajá. quiero hacer esto, no, pero sí era como sueño, tal vez era como un sueño, tal vez muy inmediato, como, esto yo lo puedo hacer, ¿me entendés? Ujú. Y iba sobre él. Sí, Eh, además de que creo que la actitud que tomaste es como, hey, esta persona desapareció, ahora yo puedo como tomar esta oportunidad y hacerla tuya, pues, porque esa es como una super diferencia de que decir, hey, se acaba de ir esta persona y lo pensás, pero no haces nada. Y quiero preguntarte cómo te sentiste cuando le estabas diciendo a tu jefa, deme a mí el trabajo, porque pues no es fácil cuando estás como, te la estás jugando. Mira, es que yo soy como un poco confianzudo. Ajá. Entonces, por ejemplo, mi jefa a mí me agarró cariño desde el principio. Ujú. ¿Cómo se llama? Y ella creía bastante en lo que yo hacía, ¿me entendés? Porque, Ujú. por ejemplo, yo le acortaba tiempo, le acortaba presupuestos, y todo como comenzó a funcionar tan bien que cuando yo le fui a preguntar, en realidad fue con bastante confianza, ¿me entendés? Es como, Lick, yo puedo hacer esta vaina, ¿me entiendes? O sea, no, démela, a usted no le pare bola, démela, yo lo voy a hacer. Y siempre he sido como bien aventado también, ¿me entendés? Ujú. O sea, yo he sido como un poco de la mentalidad de que si querés hacer algo, hacelo. Hay dos caminos. Una, que te des de nariz a una pared, y la otra es que sea un éxito, ¿me entendés? Pero si no arrancas, si no das el primer paso, nunca vas a saber si lo pudiste hacer o Ujú. te diste de nariz con la pared. Pero cuando te das de nariz con la pared, también te sirve porque eso te dice, ok, no era ese el camino,
tenemos que hacer ciertos cambios, hacer los cambios y seguir adelante, ¿me entendés? Y te siempre he tenido como esa filosofía de que aunque te golpees, te raspes, ¿Aprendiste te algo de ahí? caigas, etcétera, etcétera, y seguís adelante. Entonces, Ujú, generalmente no le tengo como tanto miedo a esos ¿cómo se llama? A esos retos, a los retos, porque yo sé que yo voy a poner mi 100% para que sea un éxito, ujú, pero si no es un éxito, yo sé que voy a aprender, ¿me entendés? ujú. Entonces, pero sí, obviamente, trato de que sea un éxito. Y soy súper exigente. Bueno, la gente que ha trabajado conmigo sabe que soy una persona exigente, que he pasado regañando al medio mundo. Antes era un poco más desquiciado que ahora, pero, eh, pero sí, soy bastante exigente porque me gusta que todo funcione como un relojito suizo, ¿me entendés? Claro. Entonces, como conocía yo esa virtud, digamos, en mí, Ujú. no tenía tanto cuestión de mí algo más, ¿me entendés? Y crear algo nuevo y crear cosas. Siempre me ha llamado la atención de crear, ¿me entendés? De producir cosas diferentes, etcétera, etcétera. Y gracias a Dios, digámoslo así, he tenido la oportunidad de producir cosas completamente diferentes, ¿me entendés? Por ejemplo, como te digo, hicimos el primer programa 100% talento nacional, Ujú. era Zoom, fue el primero en el país, no me acuerdo cuánto tiempo duró al aire, eso sí no me acuerdo, pero creo yo que bien se ha de haber acercado a los 10 años. Bastantes. Eh, sí, bastante. Fuimos el primer programa de televisión que comenzó a producir, ese programa comenzó a producirse, los programas, por ejemplo, viajábamos a La Ceiba, viajábamos a San Pedro Sula, viajábamos a Choluteca, Comayagua, a conocer artistas completamente desconocidos, ¿me entendés? Ujú. Y llegábamos a tocarle las puertas de su casa y entrevistarlos en el patio, ¿me entendés? O sea, hacíamos Sí. esto como para que la gente supiera que realmente en Honduras había talento y que el talento realmente está luchando por salir adelante. Bueno, después de esto, de Zoom, me comenzaron a dar todos los programas juveniles porque comenzaron a subir rating. Ujú. Entonces me dieron la producción de todos los programas juveniles, entonces me convertí en el productor de programas juveniles. No me acuerdo cuándo, me dieron la producción de los programas familiares también, y en ese incluía Café Caliente. Yo creo que no lo has de haber conocido, Café Caliente. Bueno, en Canal 30, ahora está en BTV el programa. Eh, entonces produjimos un programa de 3 horas en las Ujú. mañanas, Ujú. comenzábamos a las 6 y terminábamos a las 9, y fue el primer programa familiar que tenía 3 horas al aire. Entonces los presentadores en cierto momento me odiaban porque trabajábamos como locos para hacer el programa, pero tuvimos buenísimo rating en Canal 30 con ese programa y fue una Ujú. experiencia buenísima, conocí un montón de gente. Después el canal lo adquirió la corporación Albavisión, que son los mismos dueños de BTV, Ujú. y después me llevaron a producir el Mundial para Brasil 2014 o 2016, no me acuerdo, 2014. Eh, y me fui para Pedro, estuve 3 meses allá produciéndolo con un buenísimo equipo allá en San Pedro de BTV. Y Ujú. así, como te digo, o sea, ha sido como de la nada, porque cuando me dijeron, por ejemplo, de que iba a producir el Mundial, también nunca me propuse que en algún momento iba a producir el Mundial, ¿me entendés? Y de Claro. repente estaba leyendo un libro de la FIFA de todas sus reglamentaciones para producir los programas localmente. Entonces, ha Pues sido así, o sea, mi historia en realidad ha sido así, no es como tan sueños tan lineal. largo, sino que es como esto puedo, voy atrás de eso y ya, así. Sí, y
Eso me fijo, que pues creo que vas demostrando en el camino y las personas se fijan en esas acciones, en esa de cómo hacer las cosas y vos también, como dicen por ahí, no le tenés miedo al éxito. Claro, mira, tiene sus ventajas y sus desventajas, Ajá. ¿sabes? Sí, tampoco es como que digas, uy, yo quiero hacer así. No, tiene sus ventajas y sus desventajas, porque Ujú, las ventajas, obviamente, al no tenerle miedo y seguir avanzando, ujú, ¿cómo te llamas? Es cierto, vas consiguiendo muchos objetivos, te vas haciendo un nombre, etcétera, etcétera. ujú. Pero al mismo tiempo, como sabes que lo puedes lograr, te convertís en una persona bastante exigente. Entonces, obviamente, al ser muy exigente, hay cierta gente que te lleva el ritmo y hay cierta gente que no, ¿entendés? Entonces, obviamente, entras en Claro. conflictos, etcétera, etcétera, eh, pero por ejemplo, hay uno de los presentadores de Canal 30, Naún Alonso, Ujú. eh, que él cada vez que yo me iba de vacaciones, ponele, me iba de vacaciones 15 días, un mes, etcétera, etcétera. Y entonces me iba de vacaciones y cuando regresaba el primer día, yo les mandaba un mensaje a todos, a todo el equipo, y les decía, mañana regreso al trabajo, al canal, tenemos reunión de tal hora a tal hora, 5 horas de reunión, ponele. Pero Eso venía es. como nuevo, ¿me entendés? Dando mil ideas, miles de cosas que teníamos que hacer, Ajá. probar técnicamente cosas que queríamos lograr, etcétera, etcétera. Y obviamente por esas locuras hicimos un montón de cosas, aprendí un montón y a la gente le gustaba, pues, o sea, a la gente, ponerle que le decía yo a Naum, bueno, Naum, hoy ponele, si llegas tarde hoy, le decía yo, invitás a las baleadas del desayuno. Entonces, pero lo transmitíamos. O sea, no era que solo era la apuesta, lo transmitíamos. Y entonces transmitíamos de que él iba a comprar las baleadas a la esquina del canal y se iba. Y entonces eso le encantaba a la gente, ¿me entendés? De que fuéramos muy natural y que tuviéramos errores y que aprendíamos de los errores y que nos volvíamos locos y hacíamos muchas cosas atrevidas. Entonces, por eso te digo, o sea, tiene su lado bueno y su lado malo. Hay mucha gente que te dice, no, este está loco, viene a exigir cosas que en este país ni se pueden hacer, Ujú. etcétera, etcétera. ¿Me entiendes? Entonces, tiene sus dos lados, pero obviamente es de saberlo controlar. Al principio, como te digo, era un poco más desquiciado, pero ya ahora soy mucho más tranquilo, ¿me entiendes? Ya con 15 años produciendo, ya es bien difícil que me salga de mis casillas, ponerle, pero pasa a veces, no te puedo, te lo voy a negar. No, es que creo que también es parte del oficio, ¿no? Es en algún momento vos de tantas cosas que haces, tenés que alinear, pues tenés que, si no, entonces las cosas no van a salir como realmente vos querés que salgan o como esperás que el producto se entregue. O sea, en lo personal, a mí también me pasa un montón porque yo soy como así es. Me gusta ser muy exigente con las cosas que yo entrego en mi empresa. Entonces, a veces no se puede, a veces es como, ok, esto no lo puedo controlar, no me voy a estresar, pero me ha costado como llegar a ese punto, pues, por eso. Pero Claro. sí, y durante todo ese proceso de ser productor de televisión, que podríamos decir que es como tu primera fase de productor, porque ya vamos a hablar de la segunda, donde ya estás como independiente. em, ¿Tuviste algún miedo que vencer, algún obstáculo que vos decías como esto tengo que mejorarlo? Además de la parte que vos me comentás de ser exigente. Mira, fíjate que, bueno, yo
mi segunda etapa, que fue la parte independiente, fue bien curiosa porque yo al canal le puse mi renuncia. Eh, Ujú. y me preguntaron que qué iba a hacer, que por qué me iba, que si me iba a la competencia o si tenía otro trabajo, etcétera, etcétera. Y en realidad solo renuncié por renuncia, porque lo que yo quería era crear, ¿me entendés? Entonces, eh, cuando yo renuncié, a los tres días, una productora me llama y me dice, fíjate que quiero que vos produzcas un documental. Y ya me explicó qué era el documental y era un documental que hablaba sobre muchas cosas del país y teníamos que viajar, teníamos Ujú, que producir en varios lados, etcétera, etcétera. Y uno de los miedos, por decirte algo, ujú. fue cambiar como mi forma de producir, porque, ¿cómo te explico? Por ejemplo, en el canal yo tenía mi equipo, la gente te conoce y ¿cómo se llama? Y sabes qué necesitas, ya van avanzando, hay gente que no, o sea, si vos tenés tus asistentes, los asistentes ya saben qué vas a necesitar, entonces Ujú. ellos van trabajando poco a poco, pero cuando la productora me llama para esto, y yo lo iba a producir solo, entonces me sentía como abandonado, digamos. Entonces ese temor de que hacer todo vos mismo, Ujú. fue como medio chocante al principio, ¿me entendés? Porque obviamente en un canal tenés un equipo, tenés gente que escribe, directores de programa, Claro, presentadores, etcétera, etcétera, claro, claro. técnicos. Y cuando llegas a la producción, cuando llego a la producción de este documental, llego yo solo, me presentan al director, que el director era de Puerto Rico, Ujú. eh, y el director de fotografía era de Venezuela, mucho más presión completamente, porque yo decía, ¿cómo voy así, entre comillas, cómo voy a cagarla si viene gente de afuera? ¿Me entendés? Ujú. Obviamente tuve que aprender a producir otra cosa. Entonces, tuve que meterle el doble de esfuerzo, obviamente, pero sí, Ujú. al principio fue muy, muy chocante, ¿me entendés? Cuando alguien de un solo te dice, mira, viene fulano de tal, viene fulano de tal, tenés que producir teníamos que producir prácticamente en todo el país, y solo andábamos un busito con 7 personas, ¿me entendés? Y tenías que coordinar hotelería, alimentación, entrevistas, guiones, tenías que, ¿cómo se llama?, coordinar los tiempos, que se va Ujú. editando, porque íbamos editando en el momento. Entonces era y vos solo, yo no tenía asistente, etcétera, etcétera. Entonces, Ajá. pero se logró. O sea, no es como algo que no es lograble. Claro que es lograble. Lo único es que a mí sí me chocó porque obviamente yo trabajaba con mi equipo, ¿no? Claro. Pero obviamente eso también me ayudó a no tenerle miedo a producir con gente de afuera, ¿me entendés? Entonces Ujú. comenzamos a producir comerciales con directores argentinos. Ujú. Después comenzamos a producir comerciales para turismo con uno de los mejores directores de América Latina. Vino al país a producir, digamos, la primera visita. Entonces ya por lo menos el primer paso con el documental se dio, entonces ya me sentía como más cómodo, ¿me entendés? Pero obviamente al principio te choca ese cambio. Sí, Y porque... obviamente ya estás independiente, Ujú. ¿cómo se llama? Presentas tus impuestos, tenés que cuidar tu dinero, tenés que Sí. hacerte tú de su salario, etcétera, etcétera, ya no es lo mismo, ¿me entendés? Ese miedo de saber de que ese vas a tener mensualmente y que tenés que mantener una casa, Ujú. etcétera, etcétera, eso también influía, ¿me entendés? Entonces, obviamente, después van madurando, digamos, mucho, mucho más y vas creciendo también profesionalmente. Claro, claro. Creo que
esa es una de las cosas que uno le tiene más miedo cuando empieza como independiente, porque hay muchas cosas más que hacer que antes, cuando estabas trabajando en un lugar. O sea, creo que eso, nosotros pasamos por ahí, en la empresa, cuando estábamos trabajando, y de la nada pasamos a ser nosotros, y tuvimos que aprender qué son los impuestos y cómo pagarlos. Y entonces, Claro, y después vienen como las multas y los intereses, ¿verdad? Porque posiblemente vos no sabías y entonces el sistema tributario en Honduras no perdona, ¿verdad? Em, y sí es como claro. ese salto, eh, bien interesante en tu caso, porque tuviste que reaprender lo que ya sabías. Vos sabías cómo producir, pero tuviste que reaprender varias cosas que ya tenías como guardadas, guardado un proceso en tu mente, y ahora dijiste como, hey, esto yo lo conocía así, pero no sé si esto va a funcionar en este caso. Entonces, Claro, y ujú, sí, es prácticamente eso, reaprender y, y más en esta profesión que tiene que ver con los audiovisuales y el arte en general, creo, ujú, reaprender muy constantemente. Lo único es que obviamente no lo sentís el proceso, porque es como cada año va cambiando las cosas. Por ejemplo, ahorita nos tenemos que reinventar y la producción audiovisual ahora es completamente diferente también con la sí. realidad que estamos viviendo. Producir ahorita es como súper extraño. De cierta forma, reaprendes y reaprendes constantemente. Yo creo que Ujú, como humano tendríamos que adaptarnos y aprender a estos nuevos retos y seguir adelante, porque ujú. realmente son los que te llevan a crecer como persona y te llevan a crecer como profesional. Excelente. Sí, estoy de acuerdo. Muy bien, Luis. Creo que me has contado un poco, bueno, me has contado mucho de, de tu experiencia y la verdad es que no es fácil decir que llevas 15 años en producción y después de hacer como un salto de, creo que son, me corregís, si son 10 años o más de producción en televisión y después saltar a ser independiente, salirte del ambiente en el que uno se siente seguro y, salir incluso de esa zona de confort, ¿verdad? Porque uno se acomoda y empezar a ser independiente. Me gustaría que me contaras más sobre esa segunda fase, que podemos decir así, donde ya empezás como independiente y qué es como lo que más te ha marcado en esta segunda fase. Bueno, primera, creo yo que nunca me imaginé producir los comerciales que hemos producido hasta ahora. O Ujú, sea, te lo digo yo, ni en mi mente creo yo que hubiera entrado en la posibilidad de crear lo que hemos hecho. Eh, pero, por ejemplo, cuando inicié a ser independiente, obviamente, cuando me llamó la primera productora, tuve que ¿cómo se llama? Orientarme a tu empresa, eh, a constituirla, a hacer todos los papeles legales, facturas, ¿cómo se llama? Permisos de operación, etcétera, etcétera. Y obviamente aprender de contabilidad, aprender de administración, aprender de todo esto previo a lo que me iba a enfrentar, ¿me entendés? Que son sí. producciones sumamente grandes que creo yo que han caído como de pura casualidad, que me las han dado, ¿me entendés? Por ejemplo, uno de los comerciales más grandes que hemos hecho fue Amor a Primera Visita para el Instituto Hondureño de Turismo, que ese, si no me equivoco, ha de estar cumpliendo como unos 4 años de haberse hecho, pero aún así es el anuncio más viral
que ha salido en Honduras. El anuncio Ujú, salió por accidente en redes sociales antes de haberse lanzado y ujú. solo en las primeras como 3 4 horas habían tenido más de 100.000 reproducciones. Wow. Entonces, la producción fue gigantesca, fueron 7 días de producción, éramos 8 vehículos de equipo, bueno, vino Milton Kremer de Argentina, Diego Robaldo también vino de Argentina, eh, ellos fueron el director y el director de fotografía. Ujú. Vinieron los actores también, que eran 2 actores argentinos. Vino el productor general de todo el proyecto, que era Matías Chile. Entonces teníamos mucho afuera. Y obviamente los retos comenzaron desde la alimentación, ¿me entendés? Porque habían, Ajá. habían vegetarianos, obviamente no en todo el país hay restaurantes vegetarianos, entonces era una complicación esa parte. Sí. Por ejemplo, el crew se enfermó en esa grabación. El segundo día ya estábamos llevando gente a las clínicas porque tenían alta fiebre, etcétera, etcétera. O sea, fue una grabación con bastantes accidentes, Ajá. pero al mismo tiempo fueron con mucha enseñanza, porque yo no había producido un comercial de esa magnitud en mi vida, Ujú. pero obviamente me enseñó un montón de cosas. Tuve que contratar productores, bueno, en realidad hice productores ¿cómo se llama?, en diferentes lados del país. Por ejemplo, el productor que me ayuda en Copán, eh, le tuvimos que enseñar de cero, ¿me entendés? Igual el Ujú. que me ayuda en Gracias. Ellos son productores que han aprendido de la nada, ¿me entendés? O sea, ya obviamente ya hoy sí ya saben todo lo que se necesita para hacer una producción, Ujú. pero obviamente tuvimos que pasar por ese proceso también, de conocer gente en las Islas de la Bahía, hacer todo a control remoto al principio, y después ir a grabar. Y cuando vas a grabar, todo tiene que estar, ¿me entendés? Todo. Sí. Entonces, por ejemplo, si vas a grabar un amanecer, tenés que estar antes de que amanezca en el lugar que vas a grabar, con el equipo listo. Si vas a grabar, por ejemplo, una danza folclórica, necesitas que el grupo de danza esté a la hora, que los trajes estén limpios, que la marimba esté todo en orden, el vestuario, arte, etcétera, etcétera. Entonces, eh, obviamente hay producciones que te retan organización máxima, ¿me entendés? Por ejemplo, ese comercial se grabó en 7 días, y teníamos que ser un relojito porque en el día 8 era el vuelo de todos los extranjeros. Entonces, No. obviamente no había atrasos, no tenía que haber ningún tipo de atraso. Hubieron un montón de atrasos, Ujú. obviamente pudimos solventar, como esto de que te digo que hay algunos del crew que se enfermaron. Por ejemplo, en las Islas de la Bahía, bien difícil pagar con tarjetas de crédito. Algunas te las aceptan, otras no te las aceptan. Ujú. En Copán Ruinas hay lugares que no tienen POS y entonces tenías que manejar dinero en efectivo. Entonces era una locura, ¿me entendés? Era como tener que resolver, ir al banco, ir aquí, ir allá, ¿me Sí. entendés? Entonces, todo esto te va enseñando. Esa fue como la primera experiencia que yo tuve con, ¿cómo se llama?, con una producción tan grande. Éramos como 35 a 40 personas y teníamos que hospedarnos en el mismo lugar todos,
no hay hoteles tan grandes en algunos lugares que nos quedábamos, entonces era complicado estar unos en un hotel, otros en otro hotel, ¿me entendés? Saber que se está llevando a cabo la alimentación en un lado y en la otra no. Yo llevaba 3 asistentes de producción y los 3 enfermaron. Entonces, eh, te marca muchos retos, ¿me entendés? Ujú. Y eso aprendes a la fuerza, pero aprendes. Ok, sí, y de- tengo curiosidad. ¿Esta es la producción más grande que has hecho? ¿O hay una todavía más grande de más días y de... así como... Uy, sí, sí. ¿Sí? Mira, por ejemplo, tecnológicamente Ujú. hay una que es el comercial que se hizo para la DPI. En días de rodaje fueron 3, no fueron muchos, pero se hizo con una técnica de grabación donde todo estaba quieto. Era como una entrada de CSI. Ah, creo que ya sé cuál es. Creo que ya Ok, la he visto. Ajá. ese comercial en particular teníamos que hacer una preproducción bastante grande, entonces para producirlo fue bien interesante, porque por ejemplo el laboratorio que sale en el comercial se tuvo que hacer de cero, porque las oficinas de la DPI, las actuales, no Ujú. existían cuando nosotros grabamos. Entonces tuvimos que hacer un laboratorio, Ujú. lo hicimos en un edificio de Nova Centro y comenzamos desde las paredes. O sea, ahí era un bodegón donde teníamos que comenzar construyendo paredes, piso, Fue. meter mesas, meter todo, para que obviamente pudiéramos hacer la escena. Ujú. Al mismo tiempo, la gente se ubique, si hay gente que no lo ha visto el comercial, inicia con un vehículo abandonado en un bosque. Este vehículo que se trajo desde Ciguatepeque hasta el parque, sí, el Parque Aurora. Entonces tuvimos que meter el vehículo al bosque, al Parque Aurora. Entonces tuvimos que arreglar un poco las calles internas del parque para que el carro no pegara, era un clásico de 1963, era un carro convertible. Ujú. Entonces, ya te imaginas para el dueño decirle, mire, vamos a alquilarle el carro, pero lo vamos a meter en un bosque. Sí. Entonces, había que tener mucho cuidado para meter el vehículo. Tuvimos que grabar en altas horas de la noche porque se grabó de noche. Entonces, ese comercial en particular tuvo que tener muchos detalles, ¿me entendés? O sea, la preproducción de ese comercial era de detalles, ¿me entendés? Por ejemplo, de detalle del carro, cómo iba a entrar al bosque, por ejemplo, el laboratorio, todos los elementos que nos dieron, teníamos que hacer un listado de todas las cosas que nos prestó el DPI para poderlas entregar después. eh, teníamos equipo de la policía, teníamos bastantes cosas, entonces Ujú. todo esto teníamos que tener un control absoluto y aparte la policía estaba resguardando todo, ¿me entendés? Porque era obviamente su equipo Claro. y hubieron movilizaciones de patrullas, movilizaciones de colaboradores de ellos, etcétera, etcétera. Entonces, eh, al final era de detalles. Esa es una producción que tenías que planearla muy bien, ¿me entendés? Ujú. Ahora, en producción de cantidad de días, tuvimos una producción de unos comerciales para el Instituto Hondureño de Turismo, que fueron para unos comerciales para Semana Santa, creo yo que eso fueron hace como un Ujú. año y algo. Y eso fueron 25 días. Teníamos que grabar un comercial por zona, prácticamente. Tuvimos que hacer un comercial de La Ceiba, un comercial de Copán,
Tuvimos que hacer un comercial de Occidente que incluía Santa Rosa, Gracias y La Esperanza. Tuvimos que hacer uno de Comayagua, Tegucigalpa, del sur. No me acuerdo los otros, pero eran como 6, 7 comerciales. Esos en día eran sumamente largos. Ya después de como el sexto, séptimo día, ya Ujú. no aguantas el crudo. Éramos 35 personas que teníamos que viajar. Era una flotilla de busitos y de carros eh, que pasaban por Gracias a Dios, por Gracias a Dios, por Gracia Lempira, por Copán, después íbamos ¿cómo se llama? A Ruinas, después Leiva. Fue bastante, bastante exigente porque tenías que coordinar lanchas, creo que hubo hasta coordinaciones, pasajes de avión, etcétera, etcétera. El director también era argentino. Entonces, sí, en esa producción de turismo, por ejemplo, tenías que tener gente de pesca, food styling con pescado fritos, Ujú. tenías que tener snorkel, tenías que tener equipos de buceo, canopy, bicicletas y cada comercial exigía ciertos personajes. Entonces fue bastante grande, pero obviamente ya con las experiencias anteriores de todos los comerciales que habíamos grabado con turismo, la complicación fue más el tiempo, digamos, porque se convirtieron en 19 días primero y después tuvimos unos días adicionales de grabación por cuestiones de detalles, ponerle tomas que hacían falta o Ujú. tomas que por clima no se pudieron hacer, pero de allí lo pudimos sacar. Eso ha sido como uno de los comerciales que ha tenido como más días de rodaje. Sí, wow. No me imagino como estar 25 días seguidos eh, produciendo, grabando, con muchas cosas a la vez. Creo que es como, ¿cómo te explico? Como se me viene a la mente algo muy parecido a lo del Tour de Francia, donde haces como todo el recorrido de Francia en bicicleta, creo que es así. Y, Claro. y tenés que estar como con resistencia, o sea, cuando estás corriendo. Por ejemplo, cuando nosotros producimos este tipo de comerciales, generalmente el departamento de producción es el que menos duerme. Sí. De por sí, las horas de sueño son muy pocas porque tenés que Ujú. levantarte a las 3 4 de la mañana porque tenés que grabar amaneceres. Ajá. Y tenés que dormirte 9 10 de la noche a veces por traslados o por grabaciones nocturnas, etcétera, Ujú. etcétera. Y al final y al cabo lo que tenés de sueño son ponerle 4 horas, pero dentro de esas 4 horas, producción tiene que reunirse para el siguiente día, para tomar todas las consideraciones, cómo va el siguiente día, porque la producción no se puede detener en lo absoluto, ¿me entendés? Claro. Entonces, para que la gente más o menos sepa, por ejemplo, te voy a dar la descripción de un comercial, bueno, de una gira que hicimos para unos comerciales de turismo igual, para que la Ujú. gente se dé cuenta de todo lo que tenemos que tener en cuidado producción. Para estos comerciales teníamos que atender al cliente, a la agencia, teníamos que crear 2 campañas, una campaña nacional, una campaña internacional. Teníamos rodaje en Pulapanzac, Gracias, Celaque, en Ruinas de Copán, Río Cangrejal, La Ceiba, Laguna de Cacao, Roatán, Punta Gorda, West End, West Bay, Cueva de Taulabé, Ciguatepeque, Comayagua, Marcala y Teucigalpa. Teníamos que grabar de día y de noche. Tenías traslados de tierra, en mar y aéreos. Ujú. Tenías que coordinar pasajes aéreos de Argentina, México y Chile. Tenías que, obviamente, tener cuidado con las vacunas de fiebre amarilla de todos los que venían del sur.
permisos de locaciones, teníamos que coordinar grabaciones con cámaras. Por ejemplo, en este caso se grabaron con la Red, con la Sony, Sony A, con el iPhone, GoPro, etcétera, etcétera, equipo de iluminación, 7 modelos nacionales, un modelo internacional, vestuario, trajes típicos, pirotecnia, montajes de escenografías, bomberos, policías, copeco, permisos municipales, caballos, un toro fuego, 3 grupos de danza folclórica, 5 grupos étnicos, un grupo de marimba, 2 grupos de garífunas, 150 Auxilio. extras, un avión privado, equipo de canopy, snorkel, scooter, equipo de buceo. Bueno, tenías que coordinar con el director de arte, los vestuaristas, maquillistas, asistentes de cámara, producción, Claro. locaciones, casting, técnicos, choferes, alimentación para 35 personas, hospedaje para 35 personas, Ujú. combustibles, pago de honorarios, contratos, edición, musicalización, colorización y entrega. Esto es para que se den una idea de que lo que hace producción para un comercial, ponerle, o para una Mm, campaña. sí. Eh, Me perdí como ya la quinta. Dije, no, no, no. Sí, es que generalmente lo cuento, ¿sabes por qué? Ujú. Porque hay una, por ejemplo, a mi familia le pasa de cuando dicen, sos productor audiovisual, entonces te imaginan con una cámara para arriba y para abajo, pero no Ujú. tienen ni idea que es una producción, ¿me entendés? Todo lo que Claro. tiene que llevar a cabo y toda la organización atrás. Esa parte es como lo sumamente interesante en realidad de una producción. Ya cuando te enamoras de la profesión, es como qué cool que se hizo todo eso. No, y de hecho sí, o sea, ahorita que lo comentas, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Toda esa lista, pues creo que es una aventura, ¿no? Es como una aventura bien, bien grande donde haces un pre, haces el durante, o sea, la grabación, y también tenés que dar el seguimiento de postproducción, que es edición y colorización y entrega, como decimos. Pues imagínate que, o sea, vos tenés que estar ahí cuando lo están editando porque vos sabes como cuáles las tomas que le gustaron o qué sé yo, y entonces también tenés que estar como en ese proceso, no solo organizar a la gente, no solo la parte administrativa, sino que también hasta cierto punto en la parte creativa. Sí, tenés que involucrarte, o sea, tenés que involucrarte en todo, todo, absolutamente todo. El productor se tiene que involucrar si ya están listos vestuarios, si Sí. maquillaje, por ejemplo, hacer pruebas de maquillaje y te sentás con la maquillista y es como, ajá, ¿cómo vas? Quiero ver la prueba de maquillaje. Ujú. Mostrame, ¿me entendés? Igual vestuario, ¿me entendés? Obviamente con la persona que más trabajas al lado es con el asistente de dirección, para apoyar a todo mundo, para que todos estén trabajando full, pero obviamente cada producción es, en realidad eso es lo bonito de trabajar en esta profesión, porque cada producción es completamente diferente y no te Ujú. aburrís, porque no es lo mismo producir un comercial, por ejemplo, para una pasta, que producir un comercial para turismo o para la policía, o para un hotel, ¿me Claro. entendés? Entonces, cada uno tiene su reto, Ujú. cada uno tiene sus complicaciones y eso es lo que te mantiene como alerta y entretenido, ¿me Ujú. entendés? Ujú. Por ejemplo, yo la vez pasada me invitaron a una conferencia ¿cómo se llama? En una universidad de San Pedro, Ujú. y yo les decía de que para mí producir, sí hay un concepto técnico y hay conceptos en libros y todo esto, pero Ujú. para mí producir tiene dos dos puntos. Una es ser muy proactivo
Ujú, eh, de lo que vas a realizar. O sea, pensar absolutamente todo. Pensar si vas a tener accidentes, pensar si vas a tener enfermedades, cómo vas a hacer con la hotelería, cómo vas a hacer con la alimentación, si son alérgicos, el crew, etcétera, etcétera. Ser muy proactivo. O sea, si vos imagínate la mayor cantidad de problemas que posiblemente podrás llegar a tener. Y después viene el que es realizarlo, ¿me entendés? Y que obviamente pasa algo, reaccionás. O sea, tenés que reaccionar. Y esa reacción tiene que ser con paciencia, con tranquilidad, pero ujú, muy inteligente, ¿me entendés? Es cierto, vaya, por ejemplo, tenés que grabar un amanecer, ponerle, y llegas tarde, ujú, ¿cómo lo grabás? Entonces tenés que resolver ahora. Entonces cambias plan de rodaje, cambias esto, bla, bla, etcétera, etcétera, y ujú. das alguna solución para grabar el amanecer. Pero hay que hacerlo pacientemente, ¿me entendés? Ser muy sabio, digamos, en esa parte. Y obviamente, como ya has pensado anteriormente en los posibles problemas que tengas, ya Ujú, tenés las soluciones, ¿me entendés? No hay un estrés, el director está tranquilo, está haciendo las tomas artísticas como tienen que salir. ujú, Entonces, vos aportás a esa tranquilidad. Entonces, es cierto, vos no sos el creativo del comercial, pero ujú. aportás a de que la tranquilidad del director sí esté al 100% para que realmente sea una hermosura lo que llegas a grabar, ¿me entendés? Claro, entiendo. Y hablando un poquito de tecnicidades, tengo curiosidad, ¿cuántas producciones haces en en un año? Uf, Es que no las he contado. creo que es como eh, un, un trabajo bien fluctuante. No sé si esa sería la palabra, pero porque así como, por ejemplo, un mes puedes tener 5 producciones, el siguiente mes puedes tener ninguna. Es correcto. Mira, es sí. Generalmente, mira, por cuestiones del destino, me han tocado producir los comerciales como más grandes. Ujú, Entonces, hay a veces que las producciones de un comercial duran un mes o 2 meses, ¿me ujú, entendés? ujú. Son, vaya, por ejemplo, si tenés 2 producciones en un mes, es bien raro. O sea, es sumamente raro que tenga 2 producciones porque no en cierta medida hay a veces que no las puede manejar. Grabas lunes, martes, miércoles un cliente, Ujú. jueves, viernes, sábado otro cliente, domingo, lunes y martes otro cliente. ¿Me entendés? Eso sí me ha tocado. Y es sumamente estresante porque de repente se te mezclan todo. Se te, se te, eh, Se te quebró la voz cuando dijiste sumamente estresante. Entonces, creo que sí, es como bien abrumador. Vaya, por ejemplo, este mes, te voy a poner este mes, Ujú, eh, he tenido 2 producciones. Entonces, te organizas con una y después te organizas con otra. Pero el mes pasado, por ejemplo, obviamente no hubo nada. El mes claro. antepasado igual, ¿me entendés? Obviamente por la situación que hay. Ujú, Pero justamente aprovechás para crear proyectos personales, para crear otro tipo de proyectos que no sean audiovisuales. ujú. Yo también hago como cuestiones que tengan que ver directamente con publicidad, manejo redes sociales de algunos clientes, Mm, manejo diseño gráfico para otros. Entonces, generalmente sí mi profesión eh, principal es producción, pero ujú. obviamente tengo como otras funciones también. Y creo yo que esa es como la parte donde tenés que ser un poco como más ahora, tenés que Ujú. ser más inteligente de tener como, ok, soy productor, pero al mismo tiempo puedo hacer estas cosas, ¿me entendés? Y no detenerte, porque el Ujú. trabajo, así como puedes pasar 3, 4 meses sin no producir absolutamente nada,
¿me entendés? Ujú. Entonces, obviamente de eso viene, saber cómo moverte también. Eso se aprende porque obviamente vas tejiendo como, ok, las producciones se van a detener, hay temporadas altas, hay temporadas bajas, por ejemplo, para Navidad, para el Día de la Madre. Ujú. Y entonces hay ciertos meses que sí hay una fuerte demanda, pero hay meses que por rollos políticos, por ejemplo, hay años que por rollos políticos hemos detenido producciones 2, 3 meses, ponele. O por crisis económicas también. Hay veces que se detienen 2 meses las producciones, pero otras cosas se llevan a cabo, ¿me entendés? Entonces crece, por ejemplo, toda la parte gráfica o digital, comunicación digital crece, por ejemplo, Ujú. ahorita se detuvo producción, pero todo el contenido digital crece y los clientes te dicen, ocupo tal cosa, y ocupo aquí, y ocupo Ujú. allá, pero obviamente tenés que aprender y volvemos a lo mismo, todo el tiempo aprendes a que obviamente no puedes tener todas las fichas a una sola cosa, sino que poder ser un poco más multifacético, digámoslo así, y Ujú. tener como varias cosas que puedas hacer, ¿no? Ujú. Fíjate que ahorita me estaba preguntando cuánto tiempo de antelación te tienen que llamar para organizar una producción. Así como, ¿qué tal si yo si te llamo hoy y te digo, quiero empezar producción mañana, quiero hacer, y tengo que sacarlo para el siguiente mes o para la siguiente semana, un comercial? Mira, a ver, lo ideal es que se haga con tiempo, Sí, claro. pero en publicidad ninguno lo ha hecho con tiempo. Ujú. Pero yo creo que la publicidad me ha entrenado tanto en Ujú. producir a quemarropa que ya no es como, ya estoy como medio acostumbrado, ponerle. Ujú. Por ejemplo, este comercial de la DPI que te digo, que Ujú. fue súper estresante por el montón de cosas que teníamos, lo hicimos en 3 días, la preproducción. Ujú. Ok. Entonces, imagínate, teníamos que hacer inventarios, construir, teníamos que hacer aquí, Sí. conseguir las locaciones, coordinar, o sea, en 3 días era como súper estresante, pero al mismo Ujú. tiempo esa misma adrenalina, por ejemplo, en el caso de nosotros los productores, la adrenalina es previa, ¿me entendés? Previa al Ujú. rodaje. Es esa cuestión de que tiene que estar eso, el casting, Ujú. mirar fotos de locaciones, contratos, pagos, etcétera, etcétera. Entonces te mantiene como en un constante ritmo que no Ujú. puedes parar, ¿me entendés? Pero es sumamente raro que un cliente se tome el tiempo de preproducir. Por ejemplo, ahorita, el último que hice, la preproducción fue de un día. Ayuda. Eh, entonces, ¿me entendés? Pasa. Yo entiendo, la publicidad a veces te agarra de golpe, tenés que salir, pero Ujú. yo creo que esa es la ventaja y como productor tenés que prepararte para eso. Entonces, si te fijas en mi página web, ya ahora Ujú. puedo hacer casting digital, todos los contratos los mantengo digitales, ahora, Ujú. ¿cómo se hago contrataciones de crew en línea? Ujú. Entonces, es cierto, a veces este tipo de cuestiones que te llevan a trabajar a la carrera, Ujú. también cuando estás en calma y no tenés producción, es como, ok, tengo estos problemas en producir, entonces, ¿cómo los resuelvo? Entonces, vas preparándote. Es por eso, por ejemplo, yo hice mi página web, lo Ujú. utilizo como una gran herramienta de trabajo, ¿me entendés? Yo tengo mis plataformas, hay gente que llena sus formularios desde ahí, Ujú. entonces yo mando un link y ya, no me estreso mucho. eh, pero justamente, o sea, los momentos de cuando no hay producción
Ujú. En eso tenés que sentarte, hacer autoevaluaciones en cómo puedes mejorar, cómo puedes dar O ese, funcional optimizar ese posible. tiempo, ¿no? También. Claro, porque si vos te pones a como, te acostás en la cama y ves Netflix todo el tiempo y no, ya va a venir un cliente a llamarme y no sé qué, Ujú. eh, pues lo podés tener un día, 2 días, ¿me entendés? Pero obviamente tenés que seguir, ¿me entendés? Tenés que seguir preparándote, seguir estudiando, Sí. seguir estudiando producciones internacionales, por ejemplo, como se ejemplo ahorita, estudiar protocolos de seguridad, estudiar cómo vas a manejar el crew, de que todo se maneje de la mejor manera, ¿me entendés? Que sea de una manera inteligente y de la mejor manera eficaz y segura para todos, ¿entendés? Porque al mismo tiempo es cierto, vos podés estar protegido como productor, pero Ujú. si tu crew no está protegido, no estás protegido vos tampoco, ¿me entendés? Entonces tenés que pensar en el personal, en que ellos tienen que estar seguros, tenés que pensar en todo este tipo de cosas, ¿no? Pero ahí es donde está el punto que te decía. No, no es una cuestión de que no seguís trabajando, sino Ujú. que no estás en producción, pero seguís preparándote, seguís creando, seguís haciendo otros proyectos o seguís preparándote con cursos, con plataformas, etcétera, Ujú. etcétera, pero vas preparando algo para que tu servicio sea aún mejor, ¿me entiendes? Claro. Eh, y de aquí a 5 años, Luis, ¿qué pasaría? ¿Cómo te ves de aquí a 5 años? Buena pregunta. Eh, Mira, generalmente no hago este tipo de verme así tan a futuro, ¿me entendés? Ujú. Generalmente no lo hago por lo mismo que te decía al principio, porque generalmente me pasan las cosas como así tan de rápido y Ujú. las tomo las decisiones así de un solo, pero me gustaría comenzar a crear mi propio contenido. Eso sí me encantaría. He escrito bastantes guiones que Ujú. tengo guardados, eh, pero sí ya me gustaría comenzar a crear contenido. No tan publicitario, pero sí un poco más de contenido y principalmente que tenga que ver con la cultura. Ese aspecto está como muy abandonado. Sí me gustaría crear contenido que crezca la adolescencia de nuestro país, ese amor sobre culturas como la maya, como el garífuna, como la lenca, etcétera, etcétera, y que no perdamos esa como identidad que tenemos como hondureños. Me gusta mucho. Creo que hay mucho material para hacer ese contenido que comentas. Y sí, hombre, sería buenísimo ver algo por ahí. Y qué bueno que también, yo pregunto esto normalmente, fíjate, porque muchas personas, como decís vos, no se hacen como esa pregunta. ¿Dónde me miro de aquí a 5 años? Y a veces esas preguntas y lo que contestamos nos ayudan a guiar un poquito el rumbo. Pues, y a pesar de que a vos el rumbo se te ha venido presentando en el camino, creo que en algún momento también uno puede tomar como decisiones de, como lo que me comentas ahorita, me gustaría hacer mi propio contenido. Y a veces tal vez ayer no lo estabas pensando. Entonces, lo recalco un montón. Siempre se lo hago a todos mis entrevistados porque sí te ayuda mucho pues, a visualizarte. Y para sumarle nada más, yo creo que es muy importante en realidad Ujú. eh, para todos los que están escuchando, obviamente a veces que somos casos como muy particulares cuando pasan este tipo de cosas, pero yo creo que todos tenemos que tener una meta, ¿me entendés? O sea, Sí. eh, ya sea a corto, mediano o largo plazo. O sea, si tenés una meta para el día de hoy,
meterte en el rollo de que es una meta para hoy, ¿entendés? Y si es una meta para final de año, meterte el rollo que es una para final de año. Pero en realidad son muy importantes las metas y porque te marcan un objetivo y te marcan un camino y tenés que seguirlo. Eso es muy importante. Me parece muy bien. Bueno, bueno. Y esta es mi última pregunta. ¿Cuál sería el consejo que le darías a alguien que quiere empezar algo, ya sea un negocio, ya sea seguir su sueño como ser un productor, ser un director, eh, o incluso alguien que quiere empezar a hacer videos para YouTube? ¿Cuál sería ese consejo? Eh, yo creo que el mayor consejo que les puedo dar es que aprendamos a convivir con el miedo. Los miedos generalmente te frenan un montón. Por ejemplo, si tenés una idea, si tenés una idea, le tenés miedo a presentársela a alguien porque, ay, ¿qué van a decir? ¿Qué van a, qué va a opinar este? ¿Será una idea buena o es una mala? O si si querés ser, por ejemplo, youtuber y dice, ¿y cómo me voy a grabar? Yo no tengo equipo, yo no sé cómo hacer esto, yo no sé cómo. Entonces, siempre pones como peros, digámoslo así. Y esos miedos te frenan. Yo creo que uno tiene que aprender a convivir con los miedos. Los miedos son buenos y te enseñan bastante. Con los errores aprendes y seguís adelante. Creo hay una frase que vi en un programa de televisión que da una definición de la vida que es bastante muy parecida a la filosofía que yo manejo, que dice que la vida es un camino donde llegas todo polvoso, raspado y lleno de golpes, pero llegas feliz para ver una linda vista. Y creo que justamente de eso se trata la vida. Creo yo que si llegamos muy guapos y lindos hacia una montaña solo para tomar una selfie, creo yo que no vas a valorar, digamos, esa foto. En cambio, si vos te raspaste, te golpeaste, etcétera, etcétera, y llegás ahí arriba y tomás una foto y ves esa vista, la vas a amar para toda la vida. Entonces, yo eso sí, creo que el miedo tiene que aprender a convivir con él. Yo les diría que lo inviten a tomarse un cafecito porque el miedo nunca se va a ir. Siempre va a estar con vos ahí, ¿no? Siempre. Ok, bueno, antes de despedirme, de despedirnos, me gustaría que compartieras un poco dónde te pueden encontrar, dónde pueden ver tu trabajo, ¿verdad? Porque siempre esta es una plataforma para dar a conocer talentos y personas, como lo comento, que se atrevieron a ser valientes. Entonces, no sé si nos comentas dónde encontramos tu trabajo. Ok, mi página web es www.luisfloresalvarenga.com y en todas las redes, en Instagram, Facebook, me encuentran como Luis Flores Alvarenga, igual. Yo creo que es la única. Sí, son las únicas. Pero ahí van a encontrar un poco de información y de todos los trabajos que hemos realizado. Bueno, muchísimas gracias Luis por acompañarme y contarme tus experiencias, tu historia. Espero que inspiren a alguien a seguir haciendo lo que le gusta, a seguir sus sueños, incluso si son locos, ¿no? Si son locos, como ser productor para no dormir. Es correcto. Me encantaría también conocer esas historias de personas que también son apasionados por lo que hacen y cómo se llama, y ojalá les inspire a seguir adelante, no importa la profesión que hagan, si es producción, pues enhorabuena, cuenten con un servidor para cualquier consulta, no soy egoísta para dar consejos,
Entonces, tienen todas las redes sociales disponibles para que me puedan contactar y compartimos este mundo de las audiovisuales juntos. Súper. Bueno, de nuevo, gracias Luis y gracias por estar en el episodio y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por estar escuchando. Bye. Gracias, Caro.